Hola mis amigos de YouTube. Aquí su amigo Playa de 700 Fin les trae un nuevo capítulo de Demon Slayer, un viaje en silencio. Suscríbete, da like y activa la campanita, eso me apoyaría bastante. Descargo de responsabilidad, tanto el fic como las imágenes utilizadas no son mías. Créditos a su respectivo autor. Link del fic en la descripción. Yo solo edito el vídeo. Espero que lo disfruten. Capítulo 68. Dos chicas que aman el mismo corazón. Tercer punto de vista. No puede ser. ¿Cómo puede ser esto? Kanae Kocho apretó su corazón, que latía con fuerza en su pecho. Sentía que quería escapar de su prisión y huir de ella. ¿Por qué me dolía? ¿Por qué me dolía? Felicitaciones por su compromiso. Ah, ¿de verdad fue por eso? ¿De verdad le dolía el corazón porque él estaba comprometido con otra chica? Se dijo a sí misma que no sentía nada por él. Su mente convenció a su corazón de que no estaba enamorada. Pero ahora su corazón estaba dolorido y llamaba a su mente mentirosa. Mentiroso, lo amas. Mentiroso, lo deseas. ¿Por qué mentiste? Fue porque su hermana también estaba enamorada de él. Pensó que no le haría bien amar al mismo hombre que Shinobu. También pensó que era inapropiado tener sentimientos por alguien más joven que ella, alguien a quien conoció cuando era un niño. Pero la gente rara vez puede elegir a quién amar, ¿verdad? Y el corazón desea lo que no puede tener. Ella lo ama, ahora está claro. No podía creer que fuera necesario perderlo para finalmente darse cuenta de eso. Era como darse cuenta de cuánto necesitabas el sol después de la noche. Se dio cuenta demasiado tarde y por eso le duele. Todo lo que sucedió después fue borroso. Todo su ser estaba ocupado con las emociones que había estado ignorando todo este tiempo. Apenas se dio cuenta, incluso durante la pelea entre Seiji y Gyomei. Solo salió de su aturdimiento al verlo herido con su mirada aguda y experta en medicina. Inmediatamente corrió hacia él y examinó su cuerpo. Tenía hematomas en algunas zonas y su último ataque le había causado daños. Pero no hubo más heridos. Gracias a Dios. Gracias, dijo y le dedicó una pequeña sonrisa. No sabía si le gustaba estoico o expresivo. Cuando no sonreía, le dolía el corazón, pero cuando lo hacía, le subía la presión arterial. Ella simplemente imitó su sonrisa y salió corriendo lo más rápido posible. ¿Cuándo empezó a amarlo? Fue cuando llegó a la pubertad y se convirtió en un joven apuesto. ¿Fue cuando la ayudó a salvar pacientes con sus ojos especiales? ¿Fue cuando salvó a Kanao y ella vio su bondad? ¿O fue durante las muchas veces que la salvó, cuando siempre estaba allí cuando ella necesitaba a alguien? Ella no lo sabía. Había estado ignorando cualquier sentimiento que surgiera. Solo ahora, cuando esos sentimientos estallaron, se dio cuenta de que sentía algo por él. Honestamente, fue una estupidez de su parte. ¡Qué inmadura! Fue su error. ¿O no? Esa fue una pregunta que apareció en su mente mientras lo esperaba afuera de la casa mientras Seiji se encontraba con Uyashiki. ¿Por qué actuaba como si todo hubiera terminado? Se acababa de dar cuenta de que lo amaba y, justo al instante siguiente, debía destruir su amor. ¿Quién decidió eso? ¿Una chica desconocida que conoció hace un par de meses? Ella no lo creía. Kanae se dedicó a los demás toda su vida. Se dedicó a su hermana, sacrificó todo su tiempo y esfuerzo para salvar a otros como médica y arriesgó su vida cada día para proteger a los débiles. Así que esta vez cree que merece ser un poco egoísta. Cometió el error de seguir su mente y permanecer pasiva ante sus sentimientos. Ahora iba a seguir su corazón y actuar según sus sentimientos. Seiji estaba comprometido, sí, pero no podía ser tan serio aún. No había tiempo suficiente. Eso significaba que aún tenía tiempo para demostrar sus sentimientos. Un simple compromiso siempre podía romperse. También se disculpó con su hermana. Si no hacía nada al respecto, Seiji caería en manos de otra chica de todos modos. Así que decidió no ignorar más sus sentimientos. Ella lo ama. Ella lo desea. Y ella seguramente iba a intentar hacerle sentir lo mismo. En otra ubicación, Mitsuri de repente dejó de comer su comida porque sus instintos femeninos sintieron una amenaza. ¿No te gusta la comida? Preguntó una mujer que vestía el uniforme estándar de cazadora de demonios con una katana atada a la cintura. Mitsuri se recuperó y dijo de inmediato. No es nada de eso, la comida está deliciosa. Sé que no soy tan bueno cocinando como matando demonios. Así que, por supuesto, no dudes en decirme si no te gusta. Te lo dije, no es así, dijo Mitsuri.
De repente tuve una sensación extraña. Era lógico. Después de todo, la amenaza de una One-san con una vibra ara máxima persiguiendo a tu hombre era una amenaza, incluso para alguien como Mitsuri Kanroji. Actualmente se encontraba bajo la tutela de una cazadora de demonios de rango Inoue. Llevaba un día con ella, esperando nuevas instrucciones del líder del cuerpo de cazadores de demonios. Durante este tiempo, Mitsuri había aprendido mucho sobre los cazadores de demonios y la guerra en curso entre humanos y demonios. También pudo comprobar de primera mano lo increíbles que eran los cazadores de demonios. La chica a su lado, Satsuki, era una de las cazadoras de demonios más fuertes y usaba el aliento de agua. Mitsuri pudo verla en batalla de primera mano y se sorprendió al descubrir que Satsuki era mucho más fuerte que ella cuando luchó. Eso realmente le abrió los ojos a Mitsuri. Nunca pensó que vería a una mujer más fuerte que ella. Pensó que era imposible. Satsuki, ¿cuál dijiste que era tu rango? Preguntó Mitsuri tras un largo silencio. La mujer de mediana edad lo pensó por un momento antes de decir con orgullo. Estoy en el rango de Inoue. Los únicos rangos por encima de mí son Kinoto y Kinoe. Solo había un puñado de personas que estaban en el rango de Inoue, por lo que tenía todas las razones para estar orgullosa de su rango. Ya veo, es increíble, dijo Mitsuri mientras miraba al cielo. No estaba acostumbrada a acampar al aire libre como chica de ciudad, pero algo que le gustaba eran las vistas siempre increíbles. ¿Conoces a un cazador de demonios llamado Seiji Shigan? Preguntó Mitsuri. Su prometido siempre estaba en su mente, pero de repente lo extrañó aún más con una extraña premonición en su corazón. Pensé que eras nuevo en el cuerpo de cazadores de demonios, así que ¿cómo supiste su nombre? Preguntó Satsuki antes de responder a su propia pregunta. Ah, ¿te salvó alguna vez? Sí, más o menos, respondió Mitsuri. Efectivamente, la había salvado de un demonio aquella noche en las montañas. No quiso dar más detalles porque aún le daba algo de vergüenza. Entonces, ¿en qué rango estará comparado contigo? La gente como Seiji Shigan no es comparable conmigo. Se llaman Asiras, respondió. Mitsuri frunció el ceño. Dijo que solo había dos rangos por encima de ella, Noto y Kinoe, así que eso significaba que Seiji estaba un rango por debajo. ¿Eso significa que su rango es inferior al tuyo? Satsuki parpadeó antes de reír. Jajaja, no, no es así. Es todo lo contrario, Seiji Shigan es demasiado fuerte para estar en las filas de Demon Slayer. Interrogación de cierre. A la gente como él se le llama Asira, también conocidos como pilares. Son los pilares que sostienen a la Demon Slayer Corp en su conjunto. Actualmente, solo hay 6 pilares activos, explicó. La persona que te salvó, Seiji Shigan, es especialmente especial incluso entre los pilares. Se dice que es el factor más importante de la organización debido a su gran eficiencia. A menudo se le conoce como el pilar de pilares. Mitsuri se quedó sin palabras. ¿Eso significa que es fuerte? Por supuesto. Probablemente sea el más fuerte, respondió ella. Cada Asria es diferente a nosotros, los seres humanos normales. Son quienes se enfrentan a los demonios más fuertes. Mitsuri recordó la noche en que Seiji le dijo que era el más fuerte. Se sonrojó al darse cuenta de que no había engaño en sus palabras. No es que ella no le creyera en ese momento, pero esto era otra capa de prueba de sus palabras. Pero en medio de la admiración que sentía, también había un nerviosismo creciente. Tendría que esforzarse muchísimo para poder luchar junto a él. Él estaba en lo más alto y para estar siempre a su lado, ella tendría que llegar allí también. Sea como fuere, Mitsuri estaba decidida. Y creía que con su amor, todo era posible. ¿Puedes decirme cómo puedo convertirme en una Asria como él? Apuntamos alto, ¿no? Satsuki rió entre dientes, pero no le dio importancia. Aún así, continuó la conversación mientras comían. Capítulo 69. Emergencia. Punto de vista de Seiji. Bien chicos, es una emergencia. Repito, es una maldita emergencia. ¿Cuál es la emergencia que preguntaste? Ven, déjame alimentarte, dijo Kanae, tomando mi tazón de arroz antes de extender su mano para alimentarme. Es ella es la emergencia, ¿sabes? Ahora puedo comer solo, dije con una sonrisa forzada y ella me dirigió una mirada sensata. Insisto, dijo como una madre. ¿Mami? ¿Qué más podía hacer excepto abrir la boca obedientemente? Después de eso, una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. Tragué el arroz con un sorbo audible antes de alejarme un poco de ella. Pero entonces ella imitó mi movimiento y se acercó a mí como un conejito. ¿Cómo es? Es maldito arroz.
¿A qué carajo sabría si no? Está bien, dije. Sí, bueno, la sospecha era cierta. Kanae estaba enamorada de mí. O al menos, actuaba como una estudiante de secundaria enamorada y trataba de que me enamorara de ella. Y ella era horrible en eso. Uno esperaría que una One-san como ella fuera extremadamente experimentada y versada en las batallas del amor, pero no, Kanae Kocho fue horrible al intentar hacerme enamorar de ella. Obviamente, era porque nunca se había enamorado. Era su primera vez tanto como la mía. Esto fue un contraste total con su onda ara ara y sabes qué, fue absolutamente jodidamente adorable. Dios mío. ¿De verdad pusiste una camelia roja en la mesa y dijiste que la pusiste para mí? La camelia roja simboliza el amor y el anhelo en el lenguaje de las flores. Estaba al tanto de sus sentimientos y sabía lo que intentaba hacer. Era tan mala en eso que incluso un MC de Isekai de Arendenso podría captar la indirecta. Pero fue más efectivo que simplemente seguir la tradición y conquistarme con maestría. No pude evitar exclamar con entusiasmo lo adorable que era. Solo ha pasado un día desde que tuvimos la reunión de Asira y creo que ella cambió cuando escuchó sobre mi compromiso con Mitsuri. Cualquier sentimiento que ella tenía por mí parecieron salir a la superficie cuando se enteró del compromiso y se dio cuenta de que me iba a perder. Para ser honesto, todavía estaba en el proceso de digerir esa información. ¿Kanae estaba enamorada de él? ¿Te refieres a que la chica que siempre me trató como a un hermano menor y constantemente se burlaba de mí como si fuera un niño pequeño, estaba enamorada de mí? ¿Quieres decir que la chica a la que había estado mirando por más de 2 años en cada entrenamiento que teníamos estaba tratando de ganarse mi afecto? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Decir que estaba triste y en conflicto porque ya estaba comprometida con Mitsuri sería una gran mentira. En cambio, solo podía sentirme halagada y feliz con la situación. ¿Eso me convierte en una escoria? ¿Estás distraído, Seiji? Concéntrate en la comida. Kanae me sacó de mis pensamientos. Toma, di A. No dije A como ella preguntó. En lugar de eso, abrí mi boca ampliamente en un gesto de hipopótamo, para afirmar mi dominio. Ella simplemente se rió y continuó alimentándome. ¿Notaste que estaba más alterado que de costumbre? Sí, fue porque no supe cómo reaccionar ante sus sentimientos. Seré el primero en admitir que no tuve mujeres en mi vida pasada. No era feo ni un perdedor, ni mucho menos, pero tenía 13 años y ninguna mujer quería arriesgarse a amarme. Así que esta fue la primera vez que sentí el cariño de 2 chicas a la vez. No quería rechazar a ninguna de ellas, y significaban mucho para mí. Por otro lado, no creía en los arenés como Tengen Uzui. Creo en el amor verdadero. Creo que el amor verdadero es especial y solo puede darse una vez con una persona en la vida. Así que me encontré en este extraño dilema en el que me concentré solo en el lado positivo e ignoré el drama que me esperaba en el futuro. Me estás mimando mucho hoy. ¿Hay algo que quieras preguntar? Interpreté el papel de protagonista, un personaje denso. Oculté que mis ojos podían ver todo lo que ella quería ocultar. No hay razón. ¿De verdad es tan extraño que me preocupe por mi paciente? Preguntó. Cuando literalmente había pacientes con miembros rotos en la enfermería y decidiste alimentarme, entonces sí, fue un poco extraño. Supongo que no, dije y la dejé continuar haciendo lo que quisiera. Ella continuó alimentándome hasta que terminé mi comida y sentí que mi estómago no podía contener más. ¿Estaría mal que me hiciera el tonto y simplemente disfrutara de su afecto? En realidad, no respondas eso porque de todos modos iba a hacer precisamente eso. ¿Puedo conseguir una almohada para el regazo? ... Un hombre sabio dijo una vez que pierdes el 100% de los tiros que no realizas. Así que aprovecharé cada oportunidad que tenga. ... Seguro, la fortuna realmente favorece a los valientes. La suave sensación de su piel contra mi mejilla era todo lo que creía necesitar en la vida. Era cálida y podía olerla. Olía a flores. Seiji, ¿qué tipo de mujer te gusta? Preguntó Kanae mientras me empujaba para que la mirara. La miré, su rostro estaba casi completamente oculto por sus melones, a pesar de estar inclinada hacia adelante. Sus ojos parecían genuinamente curiosos por saber la respuesta, así que lo pensé unos segundos. El tipo de mujer que me ama, dije al final. Ella sonrió. Por supuesto que te amará. Pero me refería más a los atributos físicos. ¿De verdad me está haciendo la legendaria pregunta sobre los pechos o el trasero, que era una pregunta vital que siempre se hacían los chicos de secundaria? Bueno, había muchos atributos físicos en las mujeres que atraían a los hombres.
Estaban la cara bonita, los pechos, el trasero, los muslos, las piernas, los pies, etc. Podría decir cualquiera de ellos, y Kanae Kocho debería estar feliz, pues fue bendecida en cada aspecto. Tal era la impresionante belleza de la flor Ashira. Pero, personalmente, mi favorito fue aquello que crió a los hombres. Tetas. Así que sí, yo era un hombre teta. Me gustan lindas y con un buen par de tetas, dije. ¿Tetas, dijo pensativamente mientras miraba las suyas antes de que sus labios se curvaran en autosatisfacción. ¿Y a ti? ¿Qué tipo de hombre te gusta, Kanae, tanto física como moralmente? Le pregunté. Ella tarareó y pensó en mi pregunta por un rato antes de decirla. Preferiría a alguien más alto que yo, que no diera demasiado miedo y tuviera una mirada amable. Y en cuanto a carácter, dijo antes de mirarme de reojo. Luego me cubrió los ojos con ambas manos y dijo, tú. Mis ojos de rayos X se congelaron y sentí que mis oídos empezaban a calentarse, así que los tapé. Ella retiró sus suaves manos y, con una sonrisa, dijo. Alguien fuerte, confiable y que ame las flores, supongo. Bueno. Pasamos otra hora así, charlando sobre temas triviales, desde lo que había pasado durante mi ausencia hasta cómo le iba a Kanao. Dijo que estaba ocupada siguiendo a Shinobu y ayudando a los pacientes. Sin embargo, nunca me preguntó sobre lo que pasó en Tokio ni sobre mi compromiso. Me pregunto si no le interesaba o si le daba miedo preguntar. Pero al final, todas las grandes cosas deben tener un final amargo. Y el mío vino en forma de cuervo y un cuervo Kusagai. Un cuervo voló hacia mí y aterrizó en mi pecho, y un cuervo Kusagai voló sobre mí, dictándome una misión. Aunque amaba mi trabajo, creo que disfruto más recostado en el regazo de Kanae. Seiji Shigan. Seiji Shigan. Debes viajar a la aldea Mizuhara, que recientemente fue visitada por un demonio. Investiga y caza a este demonio. Supongo que el deber llama. Supongo que ya tienes que irte, susurró Kanae en voz baja. Cuídate en tu misión, Seiji. Tú también, Kanae. Y recuerda lo que te digo. Por favor, solo realiza misiones de matanza normales y ten mucho cuidado. Lo tendré en cuenta. Capítulo 70. Punto de vista de Seiji. Salí de la mansión de las flores a la mañana siguiente después de pasar más tiempo con Kanae y Kanao. Por desgracia, Shinobu estaba en su fase de entrenamiento, así que rara vez tuvimos tiempo para interactuar últimamente. El entrenamiento que tuvimos hace unos días fue una ocasión excepcional. Viajé hacia la aldea Mizuhara. La aldea era conocida por su enorme producción de arroz, y antes había ido allí a llevar raciones para la corporación Cazadores de Demonios. Tenía memoria idéntica, así que pude seguir mi camino hasta el pueblo sin ser guiado por un cuervo Kasugai. El pueblo no estaba lejos y con mi increíble velocidad pude llegar antes de que llegara la tarde. Al entrar en el pueblo, me encontré de inmediato con un ambiente sombrío. El lugar estaba tan tranquilo como si estuviera abandonado. Un rápido vistazo a todo el pueblo me dijo que la mayoría de la gente se había encerrado en sus casas y estaban de luto por las personas que habían perdido. Caminé por el pueblo y hablé con la primera persona que encontré y le pregunté en detalle sobre lo que había pasado en el pueblo. Un total de 3 familias, incluido el jefe del pueblo, fueron brutalmente aniquiladas. No pudo haber sido un criminal, ya que no se robó nada y no encontramos ningún cadáver. Muchos asumimos que fue el ataque de un monstruo o un animal salvaje, ¿pero qué? Pregunté. Pero los únicos 2 sobrevivientes de la masacre, 2 niños gemelos, siguen gritando que era un demonio, un Oni, dijo el hombre y por su rostro, pude ver que les creía. ¿No han pedido más detalles? Esa es la cuestión. Ambos se quedaron sordos después del ataque. El mundo se quedó quieto. Mi corazón se volvió plomo en mi pecho y pesa pesado y frío. ¿Dónde puedo encontrarlos? No creo que debas conocerlos, pero están en el hospital del pueblo, dijo el hombre y asentí con la cabeza en agradecimiento. Me alejé y me dirigí inmediatamente al hospital, que estaba bastante bien. La mayoría de los pueblos no tenían hospitales, pero supongo que Mizuhara no era un pueblo cualquiera con su producción de arroz. Cálmate, dije en voz alta mientras me agarraba el pecho. Esto me resultaba familiar. Era demasiado familiar. No solo era familiar. Fue exactamente lo mismo. Un demonio con aspecto de anciano. Tenía la espalda encorvada y el cuerpo lleno de arrugas, como si se estuviera descomponiendo. Tenía una marca en el ojo izquierdo, kanji, y su grito me dejó sordo. La imagen del demonio me trajo recuerdos más oscuros. Un demonio con aspecto de anciano, sujetando a mi hermana desnuda mientras la devoraba. Un kanji en sus ojos.
Pregunté antes de escribir mi pregunta en un papel y dejar que el chico la leyera. Sí. Tenía una marca en el ojo izquierdo. Una luna inferior, ¿eh? Eso fue sorprendente, pero al mismo tiempo no. En el anime se decía que los rangos de la luna inferior cambiaban constantemente, mientras que la luna superior permanecía constante. Así que era lógico que el demonio que atacó a mi familia esa noche ahora se hubiera convertido en una luna inferior. Gracias por tu ayuda, niño, dije y le di una palmadita al niño de 8 años. Así como me perdonó a mí, el viejo demonio también lo perdonó a él y a su hermano gemelo. No sabía por qué, pero ese demonio parecía perdonar a los niños, quizá de una forma extraña y retorcida que escapaba a su código moral. Habían pasado 3 días desde el ataque. El recuerdo debía ser aún nuevo para el niño. No quería que lo recordara, pero no pude evitarlo. Recuerdo que me enojé mucho porque todos me preguntaban sobre eso cuando me pasó. ¿Vas a pelear contra ese señor demonio? Me preguntó el niño con sus grandes ojos con bolsas oscuras. Hice una pausa. Luego sonreí. Tomé de nuevo el cuaderno y el lápiz y escribí mi respuesta. Pelear no era la palabra correcta. No valía la pena pelear con él. En cambio, haré algo mucho más cruel. Simplemente voy a hablar con él. Le haré saber todo el dolor que te ha causado a ti y a todos los que ha conocido. Después de eso, me levanté de la cama y salí de la habitación. Todo estaba en silencio mientras salía del hospital y del pueblo. La gente me miraba, pero solo veían un rostro estoico que no podían interpretar. Pero después de dejar la aldea, cuando me quedé solo en el bosque, mi fachada se desmoronó y la sed de sangre se desbordó de mi cuerpo, ahuyentando a los insectos, pájaros y cualquier otro ser con capacidad de sentir. Bueno, todo volvió al punto inicial. Me reí entre dientes ante lo ridículo del asunto. Pensé que el viejo demonio era un pez pequeño y que probablemente habría muerto en ese momento. Pero parecía que no solo estaba vivo, sino que se había vuelto aún más fuerte. Gracias a Dios que estás vivo. Gracias, dije y las emociones en mi pecho me obligaron a llorar. Entonces los orbes púrpuras en mis ojos comenzaron a emitir un brillo profundo mientras activaba el mundo transparente a su máxima capacidad y más. Contemplé el bosque y el mundo me mostró su cruda verdad. Pude ver visiones del pasado con la ayuda de los detalles que mis ojos podían ver. Vi una huella de un ciervo y solo por la profundidad pude deducir el tamaño y peso de dicho animal y cómo la pisó. La escena se reprodujo en mi mente como si la realidad se rebobinara. Podía saber la velocidad a la que se movía, dónde se detenía y olfateaba el aire, qué brizna de hierba comía, etc. Fue como en las películas, cuando un detective revisaba la escena de un crimen y reconstruía en su mente lo que había sucedido. Pero a diferencia de ellos, lo que me estaba sucediendo no se limitaba a un solo lugar sino a todo el mundo que me rodeaba. Sentí un zumbido en la cabeza y mis ojos funcionaron como nunca antes. Era la primera vez que lograba semejante hazaña. Estaba seguro de que mis ojos eran realmente más que el mundo transparente en ese momento. Estaba evolucionando con la edad y la experiencia. Quizás era similar al Sharingan, por cómo respondían a mi odio. Pensé. Pero no perdí tiempo para darle vueltas a esos pensamientos. Caminé por el bosque, observando hasta el más mínimo detalle mientras mi mente construía escenas de lo ocurrido 1 hora antes, 3 horas antes, 1 día antes, 3 días antes. Hasta que finalmente encontré una pista. Sangre seca en las hojas. Podría haber sido la sangre de cualquier animal. Era imposible distinguirla, pero mis ojos lo percibían. Observé la sangre con atención, concentrando todo mi ser en ella. Por la sequedad y la mezcla de agua, supe que tenía unos días. Luego, por el tamaño y la forma de los glóbulos rojos, supe que era sangre humana. La mayoría de los animales tenían células más grandes que los humanos, y esas células tenían núcleo. Los glóbulos rojos humanos eran circulares y carecían de núcleo. Así que no me costó distinguirlos a simple vista. Entonces cambié mi mirada hacia la sangre y vi ramas y plantas rotas, dejando un rastro. Por eso, deduje el tamaño de la criatura que pasaba y coincidía con el del viejo demonio que recordaba. Podía imaginarme vívidamente al demonio recorriendo este bosque después de una buena comida. Su cabello blanco, empapado en sangre, dejaba gotitas de sangre. Te encontré, dije y mis ojos brillaron más y mis lágrimas se volvieron rojas debido al uso excesivo de mis ojos. Iba a ser una reunión maravillosa después de 9 años. Tercer punto de vista. El demonio de la luna inferior ocupó el segundo lugar. Onryoku. Tenía la apariencia de un anciano encorvado.
Tenía la cabeza calva, con escaso cabello blanco que le caía de la cabeza y la piel más arrugada que un trapo viejo. Era un demonio que viajaba por Japón, siempre en movimiento. Se colaba en las aldeas y masacraba a quien quería y se lo comía antes de continuar su viaje. Bueno, llamarlo viaje sería incorrecto, porque no tenía destino. En cambio, se sentía más seguro cuando nunca se quedaba en el mismo lugar. Se sentía tranquilo cuando siempre estaba huyendo. ¿Huyendo de quién exactamente? Estaba huyendo de su karma. Era uno de los demonios más antiguos que existían. Podría decirse que, gracias a sus viajes, conocía los paisajes de Japón como la palma de su mano. Por eso nunca tuvo que esconderse, nadie podía encontrarlo. Pero hoy fue diferente. Alguien finalmente lo encontró. Un zumbido rítmico salió de su boca. Emitió ondas sonoras que los oídos humanos no podían oír. Eran ultrasonidos. Luego, a partir de las ondas sonoras que se reflejaban en sus oídos, podía crear un mapa mental del entorno. Era la ecolocalización, una habilidad especial que animales como los murciélagos y los delfines podían usar. Y tal como antes, todo estaba bien excepto que el humano que estaba siguiendo su cola un rato atrás todavía estaba allí. El demonio había estado cambiando de dirección y hacía todo lo posible por escapar porque no quería conflicto a menos que tuviera hambre. Pero el humano siguió siguiéndolo. El hombre no intentó alcanzarlo y, al parecer, se conformó con seguir su rastro. Onryoku ya está harto de jugar al gato y al ratón. Han pasado 4 días desde mi última comida, de todos modos me vendría bien un bocadillo, pensó para sí mismo, sin tomar al humano como una amenaza. Debería haber tenido más miedo y haber tomado al humano en serio. Quizás entonces se daría cuenta de que lo estaban cazando. Onryoku miró la luna y determinó que aún faltaban horas para el amanecer. Podría matar al seguidor y disfrutar comiéndose al humano todo el tiempo que quisiera. Eligió el mejor lugar para una emboscada y se ocultó tras una gran roca con una cobertura profunda. Permaneció oculto y esperó a su presa. Unos minutos después, el humano finalmente se detuvo. Estaba a pocos metros de la roca donde se escondía. Por fin te atrapé, dijo el hombre como si pudiera ver a través de la roca. Al darse cuenta de que lo habían descubierto, Onryoku saltó de su escondite y aterrizó sobre la roca. Miró al humano y quedó, como mínimo, atónito. Unos ojos morados lo clavaron de inmediato. Manchaban sangre, que el hombre se limpió rápidamente. He visto esos ojos antes, ¿pero dónde? Se preguntó Onryoku pensativo. Entonces vio la espada larga que el joven portaba en su mano izquierda. Ya había supuesto que el humano era un cazador de demonios por la forma en que lo seguían, así que no le sorprendió. El hombre sacó lentamente su espada y Onryoku finalmente recibió una sorpresa. Demonio malvado. Destructor. ¿Una Asira? No, esa espada larga y el color púrpura. Era él. Tengo tantas cosas que contarte, y así, Karma finalmente alcanzó al demonio que siempre corría. Capítulo 71. Venganza. Punto de vista de Seiji. Tengo tantas cosas que decirte, mi respiración se entrecortó, había tantas cosas que quería decir que se me obstruían la garganta. Al final, la frase más grande y honesta salió de mis labios. Te odio tanto. Mi odio era tan intenso que parecía tragar lava. Su mera existencia, el hecho de que estuviera en la misma realidad que yo, me inspiraba tanto resentimiento que quería destrozarla como un niño en un berrinche. Esto no soy yo. Esto no puede ser yo, gritó mi parte más cuerda en un rincón de mi mente. No era gracioso, no era simpático, no era bueno. No era nada de lo que creía ser en ese momento. Sentía que todos los desafíos que había superado, todo mi desarrollo como personaje, no tenían importancia. En ese momento, cuando estaba en mi línea de visión directa, todavía me sentí como el niño pequeño que acababa de perderlo todo. Era tan mezquina, tan amargada y tan odiosa. Quería reducir a cenizas este mundo de ficción solo por tener a alguien como él. En mi mente, no quería vivir en un mundo manchado por esta alimaña. Las palabras no podían describir mis sentimientos y estaba furioso. Odio que me hiciera tan odiosa, para que yo lo odiara aún más. Se convirtió en un ciclo sin fin donde mi rencor y mi odio se duplicaron infinitamente, una y otra vez. Ante los traumas que había ignorado todo este tiempo, me sorprendió ver en qué me había convertido. ¿Era realmente así? ¿Era tan cínico y malévolo en el fondo? Creí que era mejor persona. Creí que era más amable. Todo es por tu culpa, dije con el rostro desprovisto de emoción. Mi voz sonó aún más hueca. Porque en ese momento, mis expresiones faciales no podían reflejar las emociones de mi corazón y simplemente se rindieron.
Pero mis ojos eran una ventana a mi alma, así que brillaban con una luz siniestra. El viejo demonio me miró con sus ojos entrecerrados. Parecía haber llegado a la conclusión de que estaba completamente loco. Te conozco, dijo, dicen que tengas cuidado con ti. Entonces abrió la boca y lanzó un grito sónico que sacudió la tierra. Las vibraciones me invadieron, resonando en mis huesos, pero no me causaron ningún otro daño. Su ataque no tuvo ningún efecto sobre mí. ¿Estás sordo?, dijo. No te preocupes. Abrió la boca de nuevo y predije su siguiente acción. Iba a lanzar un grito sónico de nuevo, pero esta vez produciría intensas ondas de choque capaces de destrozar el suelo y destruir rocas. Pero nunca llegó a esa parte porque, trueno y destello aparecí ante él en un instante. Fue demasiado rápido para que reaccionara. Fue demasiado rápido para que pensara en contraataques. Pero también fue suficiente para que se desesperara y para que el miedo lo invadiera por completo cuando le hundí la espada en la boca. Introduje mi larga espada en su garganta y le abrí la laringe y las cuerdas vocales, que era donde se producían los gritos estridentes. Entonces empujé mi rodilla contra su pecho, aplicando todo el impulso a sus costillas. Su pecho se hundió y se quedó sin aire. Se escuchó un boom sónico y él salió volando. Auge. Su cuerpo se estrelló contra muchos árboles. Sus huesos se doblaron de forma incorrecta y sus tendones se rompieron al impactar con tanta fuerza contra el suelo. Lo he dicho antes, pero no vine aquí para pelear. Este no fue un momento en el que el protagonista afrontó su trauma y luchó con valentía contra el enemigo que lo lastimó en el pasado. No fue un momento inspirador en el que superó desafíos y finalmente creció como persona. Eso fue solo yo, odiando a alguien con todo mi ser, como el niño pequeño que soy en lo más profundo. No me he movido ni un centímetro. No he crecido ni un solo día. Respiración del viento. Primera forma, me lancé hacia adelante con la violencia de una tormenta. Cortador torbellino. Lancé cortes continuos en un patrón ciclónico horizontal. Afiladas cuchillas de viento me envolvieron el cuerpo y salí disparado hacia adelante como un tornado. Todo estaba cortado en mi camino. Talé los árboles, las rocas y los arbustos. Literalmente, forjé un camino que conducía al demonio. Incluso con su regeneración, no tuvo tiempo de sanar por completo. Para cuando estaba a punto de levantarse, su cuerpo estaba destrozado en diminutos pedazos. Pero lo corté solo con las cuchillas de viento para que no le infligieran el daño que causaría un corte directo de la cuchilla Nichirin. Así que lentamente se recuperó bajo mi control. Cuando su rostro se formó por completo, por fin pude ver el terror en sus ojos demoníacos. Sin embargo, no estaba ni de lejos tan aterrorizado como yo esa noche. Dijeron ojo por ojo, no estoy de acuerdo. Por ojo, lo quería todo. No se trataba de dejar que experimentara el mismo dolor que yo. Se trataba de dejar que experimentara algo peor. ¿No lo recuerdas?, dije mientras esperaba a que se regenerara por completo. Esa noche, cuando masacraste a mi familia ante mis ojos y me dejaste con sus restos. Tu comida sobrante. Era comprensible. ¿Cómo decía el dicho? El martillo no recuerda los clavos, pero el clavo sí recuerda el martillo. Tras regenerarse sus piernas, se impulsó de inmediato para huir. Era rápido, tan rápido como cabría esperar de un demonio que corre por su vida. Lo vi correr tal como lo vi salir de mi casa en aquel entonces. Las dos escenas diferentes se fusionaron en mi mente. Salté por los aires, saltando muy por encima incluso de los árboles más altos. Aliento de trueno. Lanza infalible. Lancé mi espada con una velocidad que superaba con creces el sonido. Un estallido sónico estalló y aplastó al demonio contra el suelo con una terrible explosión. Aterricé y me dirigí hacia el demonio. Intentaba desenvainar mi espada, que lo inmovilizó, pero se quemó la mano al agarrar mi espada Nichirin. Los minerales utilizados para fabricar las espadas Nichirin eran como baterías solares. Absorbían la luz solar. Cuando llegué a su lado, me tomé un momento para apreciar su impotencia. Los recuerdos de cuando intenté arrastrarme sin remedio hacia mi hermana se fusionaron con la escena. Él también gritaba desconsoladamente. Ojalá pudiera oír sus gritos. De verdad que lo deseaba. Agarré la empuñadura de mi espada y la saqué. Inmediatamente el demonio saltó hacia mí. Se dio cuenta de que no podía correr, así que decidió atacarme con todas sus fuerzas. Vi todo lo que intentaba hacer como si pudiera ver el futuro. Pero antes de que nada sucediera, le corté ambos brazos con un rápido golpe de mi espada. Respiración acuática.
Primera forma, sus ataques planeados fueron detenidos antes de que pudieran suceder, corte de superficie de agua, se tambaleó hacia atrás y la sangre brotó a borbotones del muñón de su extremidad. Odié la facilidad con la que pude cortarlo. No dolió lo suficiente. Miré mi espada impecable y, tras un segundo de vacilación, la estrellé contra una piedra cercana. Golpeé la roca con mi hoja de tal manera que el filo se desprendió. Me encogí al hacerlo. Debido a mis ojos, siempre quise que todo fuera perfecto y hermoso. Pero todo eso se descartó cuando desportillé mi espada como lo hizo Inosuke. Para entonces, el demonio ya había sanado y simplemente permanecía inmóvil. Correr no funciona, y luchar no funciona. Así que no hizo nada. Respiración de fuego. Segunda y elegí lo que pensé que me dolería más. Sol abrasador. No había palabras para describir cuánto lo odiaba. Así que dejé que mis acciones describieran mi odio. Después de todo, decían que las acciones hablan más que las palabras. Quería que él supiera. Quería sentir lo que sintió aquel niño aquella noche. Capítulo 72. Odiador profesional. Punto de vista de Seiji. El odio era amargo. Como la medicina. Y como la medicina, aunque amarga, te hace sentir mejor después. No sabía quién era el que propagaba la idea de que el odio era una forma de destruirse a uno mismo y que la venganza solo dejaba a la persona más vacía que antes, pero sabía que eran mentirosos. O tal vez no eran del todo ciertas porque esa afirmación no se aplicaba a mí. Por favor, no más, me dijo un lío blando de carne y hueso. ¿Qué es el amor? Bebé, no me lastimes, no más canté en respuesta, con una sonrisa que mostraba el peso que se había levantado de mi pecho. ¿Sabías que nunca me gustaron las canciones porque era sordo? Tenía que poner la mano en un altavoz y sentir la vibración para apreciar canciones como Miles de Baby Driver. Pero, obviamente, conocía canciones como Riddle y Baby Don't Hurt Me por los memes. En ese momento el sol ya había empezado a asomarse entre las montañas, pero puse al viejo demonio a la sombra para evitar que se desintegrara. ¿Por qué estás tan dramático? Actúas como si hubieras estado expuesto a la tortura más cruel durante toda la noche, dije con una risita. Extendí la mano y dejé que cayeran unas gotas de sangre del corte en mi palma. Vamos, bebe y cúrate, creo que casi le aprendí a usar respiración bestial moliéndote repetidamente hasta convertirte en una pasta, dije, pero el demonio con aspecto de fruta mimada permaneció sin responder. En ese momento, ya no me molestaba. Ya estaba harto de violencia. No podía imaginar cómo infligirle más dolor. Mi odio no se había agotado. Simplemente ya no tenía ningún problema con este demonio en particular. Sabía que, aunque él fue quien mató a mis padres, era solo un peón de la causa última de sus muertes. Por ejemplo, se produjo un terremoto y una losa de hormigón aplastó a un hombre. Fue la losa de hormigón la que lo mató directamente, pero la causa principal fue el terremoto. Del mismo modo, fueron los demonios en general y Muzan Kibutsuji los que fueron la causa principal. Seguí pinchando al demonio con mi espada, sumido en mis pensamientos, hasta que el sol salió lo suficiente como para acabar con él. Tras erradicar la existencia de la alimaña, respiré hondo. Un soplo de aire fresco que no compartí con esa mancha. Se sintió más refrescante que de costumbre, como si el mundo de repente tuviera aire acondicionado. Durante mucho tiempo, pensé que el odio solo conducía a la autodestrucción. Como dije, todos hemos visto a Naruto y sabemos a dónde llevó el odio a los Uchiha. Pero ¿saben qué? Mi yo de 16 años cree que el odio puede llevar a un hombre a donde quiere y darle plenitud, igual que el amor. Y la venganza fue dulce, no estuvo vacía. Si te sentiste vacío después de vengarte, probablemente no lo hiciste lo suficiente. Así que seguiré siendo un odiador sin pedir disculpas ni un segundo. No tuve que ser un alma bondadosa que sanara con el poder del amor y el perdón. Sanaría mi trauma con la amargura del odio y la venganza. Si me di cuenta de que mi creencia era estúpida y errónea cuando maduré más, a los 30. Entonces, se lo dejaré a mi yo del futuro. Qué lástima ser él. Pero claro, ¿qué hombre de 30 años no tuvo que lidiar con las consecuencias de su juventud? Uno hace estupideces en la adolescencia y afronta las consecuencias como un hombre de mediana edad. Así suele sucederle a la mayoría de la gente. Bueno, ya basta de justificar que iba a ser un odiador profesional. Creo que me vendría bien finalmente ver cómo está Mitsuri y visitar Rengoku de paso. Necesito que mi amor a Shira diluya todo el rencor y el odio en mí. Seiji. Su cabello rosado bailaba al ritmo del viento mientras corría hacia mí con el entusiasmo de un niño en una mañana de Navidad.
Llevaba un keigoki, una camisa blanca de manga larga con pantalones negros, lo que me decía que estaba en medio de un entrenamiento. Sus característicos pechos grandes se movían hacia arriba y hacia abajo cuando corrió hacia mí como si me estuvieran saludando felizmente. Sin embargo, por mucho que su cuerpo sexy atrajera a un hombre pervertido como yo, mi mirada estaba fija en su sonrisa. Era extraño que su sonrisa fuera la que me hizo latir el corazón. Se veía tan feliz. Era un privilegio, me dije, que alguien fuera tan feliz por mi mera existencia. Me hizo apreciar la vida. El resto del mundo se desvanece y mi increíble vista solo la ve a ella. Probablemente por eso no lo vi venir. Seiji. Una voz con más vibraciones, lo que significaba que era más profunda y más masculina, me llamó y el hecho de que pudiera ver las vibraciones significaba que estaba cerca. Sentí una ráfaga de viento en mi piel y un pecho duro, obviamente no el de Mitsuri, golpeó mi estómago y me tiró al suelo. Nos caímos. Ja 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 ja. Abrí los ojos y vi a Rengoku riéndose encima de mí. Desapareciste 3 meses y de repente enviaste a tu prometido a entrenar conmigo. Vaya personaje, amigo mío. Exclamó. No es la waifu que esperaba, pero está bien. Entonces Mitsuri finalmente llegó hasta mí con lágrimas de alegría corriéndole por el rostro. Se arrojó sobre mí, apretando todo su cuerpo contra el mío. Mis brazos la rodearon de inmediato, como si ese fuera su estado natural. Finalmente, un pecho suave se apretó contra el mío y cerré los ojos para sentir su calor. Ella decía cosas pero yo no las veía. Solo las decía. Yo también te extraño. Tras el emotivo reencuentro, entramos en la casa de Rengoku. Para que conste, esta no era la casa de su padre. Tenía su propia casa, que compró por sugerencia mía. Admití que podría golpear a su padre en una de sus borracheras. Si peleábamos, él no sabría de qué lado ponerse, así que compró la casa. Mitsuri estaba sentada a mi lado, con la cabeza apoyada en mi hombro mientras yo tomaba té. Rengoku estuvo un rato en la cocina antes de salir con bocadillos y un té. Entonces, ¿cómo has estado? Me preguntó mientras se sentaba frente a mí. Mejor que nunca, dije e hice una pausa, pensando en lo que pasó anoche. Finalmente, sonreí genuinamente. Maté al demonio que se comió a mi familia. Rengoku casi se atragantó con el té y Mitsuri se congeló. ¿Indulto? Maté al viejo demonio que atacó y devoró a mi familia esa noche. Bueno, técnicamente murió por el sol, pero lo torturé toda la noche, repetí con calma, como si estuviera comentando el clima. Esa es, una declaración bastante fuerte, dijo pensativo y se frotó la barbilla, me he quedado sin palabras. No necesito palabras, estoy bien, dije, y Mitsuri me tomó la mano con preocupación. Pensé que no lo volvería a ver, así que fue una grata sorpresa. Mi experiencia me hizo afrontar mi pasado y me permitió tener una nueva perspectiva, así que todo salió bien. De ahora en adelante, cuando me despierte en medio de la noche por una pesadilla, encontraré consuelo. Cuando la imagen de mi hermana siendo devorada viva se reproducía en mi mente, la imagen del mismo demonio arrastrándose como un gusano debajo de mí también se reproducía junto a ella. No fue una cura, pero alivió el dolor. No solo eso, acepté mi rencor y la venganza me satisfacía. Era un odiador profesional. Miré a Rengoku y a Mitsuri con una sonrisa disimulada. Quizás me gustaban tanto porque eran totalmente opuestos a mí. Eran todo lo que yo no era. Si estuvieran en mi lugar, probablemente me perdonarían y lucharían para que nada parecido le pasara a nadie más. ¿Y tú, Rengoku? ¿Pasó algo en estos 3 meses? Nada destacable como lo tuyo. Entrené mucho y completé algunas tareas. ¿Qué rango tienes ahora? Pregunté. Cine, o parpadeé. Así que ahora solo te falta un rango para ser una Shira. Rengoku no era una Shira como yo, ni tampoco un genio con una mirada imponente. Por eso, su crecimiento fue más constante y lento. Aún así, me sorprendió que ascendiera tan rápido. Sí. Espero luchar pronto junto a ti, hombro con hombro. Dijo con una amplia sonrisa. Nunca te consideré inferior a mí, Rengoku, siempre fuiste mi igual, dije y él se rió, sin querer discutir. ¿Y tú, Mitsuri? ¿Has estado muy callada? Pregunté, y ella bajó la cabeza al verla. ¿Qué le pasa? ¿Que estás enojado conmigo? Preguntó de repente bajo mi mirada. Me llevó un tiempo darme cuenta de por qué ella pensaba que yo estaba enojado con ella. Así de enojado estaba. Me dijiste que me quedara en casa y te esperara. Pero desobedecí tus palabras y fui tras de ti, dijo en un tono suave que no era suyo en absoluto. ¿Sería una mala esposa? Me miró, sus grandes ojos esmeralda brillaban con lágrimas.
Casi olvidé que estábamos en la década de 1920 en Japón. Se esperaba que las esposas escucharan a sus maridos y no contradijeran sus palabras. Aunque asumí que podía tomar sus propias decisiones, podría pensar que me enojaría con ella por ello. Mis brazos rodearon inmediatamente su pequeña cintura, que parecía diseñada para ser sostenida por un hombre, y la atrajeron aún más hacia mí. Se sonrojó, y me gustó que su expresión de culpabilidad se convirtiera en una de timidez. Por supuesto, no estoy loco, la besé en la frente, en cambio, me alegro profundamente de que hayas querido ayudarme y permanecer a mi lado. Ella me dio una sonrisa llena de alivio. Ahora dime qué te ha pasado hasta ahora, dije y me alejé de ella porque vi que Rengoku miraba hacia otro lado. No era apropiado ser demasiado íntimo en compañía de otros, cultura japonesa. Bueno, sucedió un día que decidí escaparme de casa para ir a verte. Entonces me di cuenta de que no sabía dónde estabas, pero fue entonces cuando apareció un cuervo negro con una voz aterradora, comenzó Mitsuri y volvió a contar su experiencia hasta el momento. La escuché con gran atención. Para ser sordo, te sorprendería saber que era un buen oyente. También hablamos de cómo iba a entrenar. Les conté mi plan. Que aprendiera a respirar fuego con Rengoku primero y que luego se convirtiera en Mitsuguko después de convertirse en cazadora de demonios. Disfruté de la compañía de dos de las personas más positivas del mundo. No podías evitar sentir que el mundo era un rayo de sol cuando estabas con ellas. No es que fueran ingenuos o delirantes, de ningún modo. Rengoku simplemente desprendía un aura de confianza, como si nada malo pasara cuando estaba cerca. Aunque sabía que era mucho más débil que yo, su valentía y coraje me tranquilizaban. Luego estaba Mitsuri. Mis ojos vieron la cruda realidad del mundo, en toda su crueldad y tragedia. Pero cuando estaba con ella, miraba el mundo a través del reflejo de sus ojos esmeralda, y era hermoso. El mundo que ella veía era hermoso y cuando estaba con ella, me permitía ver destellos de su mundo. Me inspiró a hacer el mundo tan hermoso como ella lo veía. Y, por supuesto, también comimos un montón. Rengoku y Mitsuri eran excelentes cocineros, así que comí lo suficiente para una semana. Fue un tiempo muy divertido y valioso. Pasé cada segundo con la gente que amo. También fue otra razón para odiar a los demonios. No dejaré que me quiten esto. Como dijo aquel fantasma, el odio nació para proteger el amor. Capítulo 73. Forebonding. Tercer punto de vista. Seiji es que. Incluso Kanao, que estudiaba a unas cuantas habitaciones de distancia, reaccionó. Saltó a su sitio como un conejo tímido, con una expresión de auténtica sorpresa. «Baja la voz, ¿quieres?», dijo Kanae, y le tapó la boca a Shinobu con una mano. «SHHH». Shinobu mantuvo contacto visual con su hermana y respiró hondo y con calma antes de calmarse. Kanae retiró la mano y entonces Shinobu le planteó de inmediato la pregunta más importante que tenía en mente. «¿Seiji está comprometido? ¿Con quién?». «Esa es la cuestión, no lo sé». «Espera, ¿cuándo te enteraste de esto?». «En la reunión de Ashira que tuvimos hace 4 días, el maestro Ubuyashiki lo felicitó por su compromiso y fue entonces cuando me enteré», dijo Kanae. «Eso significa que es verdad», dijo Shinobu con la voz cargada de emoción. «Ese bastardo, ¿por qué no me lo dijo?». «Al principio yo también me molesté, pero luego me di cuenta de que no tenía motivos para decírnoslo», dijo Kanae brutalmente, ofendiendo ligeramente a Shinobu, que pensaba que eran lo suficientemente cercanos a Seiji como para estar informados de estas cosas. Son sus asuntos privados y por lo que observé, parecía que no tenía mucho apego a la persona con la que está comprometido, dijo Kanae pensativa. ¿Quieres decir que solo lo aceptó para honrar a sus padres o algo así? Exactamente, pero ¿cómo puedes estar segura? Ni siquiera sabes con quién está comprometido. No. ¿Por qué no le preguntaste los detalles?, preguntó Shinobu con los ojos entrecerrados por la confusión. Kanae permaneció en silencio por un rato antes de soltar un suspiro. Porque tenía miedo. Eso solo confundió a Shinobu. La cosa es que Shinobu, hubo una pausa dramática. Las dos hermanas estaban solas en su habitación compartida y ningún otro sonido las perturbaba. El silencio era estridente. Yo también estoy enamorado de Seiji. Hubo un momento incómodo en el que las dos hermanas se quedaron mirándose fijamente. Kanae observaba el rostro de su hermana menor buscando alguna reacción, pero el rostro de Shinbu permanecía inexpresivo. Entonces Shinbu finalmente cerró los ojos y esbozó una sonrisa inocente. Era su sonrisa característica que vimos en el anime. No me digas que ese es el chiste después de todo lo que se ha dicho. ¿Eh? Kanae parpadeó tontamente.
¿En serio? ¿Te diste cuenta de que lo amabas hace apenas 4 días? Eh. Espera un momento. ¿Lo sabías? Preguntó Kanae, ahora ella era la que había perdido la compostura. Era un pensamiento justificado. Imagina ver a alguien más consciente de tus sentimientos que tú. ¿Qué tan desconectado de tus emociones tienes que estar para que algo así suceda? Fue vergonzoso, mucho porque ella era la hermana mayor. ¿Cómo lo supiste? Kanae había ignorado sus sentimientos por Seiji todo este tiempo debido a su moral. Pero que los ignorara no significaba que esos sentimientos no existieran. De hecho, siempre estuvieron presentes y la gente podía percibirlos en su comportamiento, aunque ella misma no lo supiera. No diría que lo sabía, pero en cierto modo lo esperaba, así que no me sorprendió, dijo Shinobu encogiéndose de hombros. Era como ver nubes oscuras en el cielo. No te sorprendía que lloviera. Yo también siento algo por él, así que fue fácil notar cómo lo mirabas. Lo ves de la misma manera que yo. Lo mirabas fijamente durante mucho tiempo sin darte cuenta, y a menudo, cuando estaba en una misión, mirabas las huellas que dejó en la mansión y sonreías con cariño, recordándolo, dijo Shinobu, y Kanae, avergonzada, la detuvo. Pero amor, ¿eh? Sonrió Shinobu, vaya, hermana mayor, esa es una palabra fuerte. Ni siquiera ella se atrevería a afirmar que amaba a Seiji. Sabía que le gustaba, pero había una gran diferencia entre simplemente querer a alguien y amarlo. Kanae guardó silencio tras el comentario. No le quedó ninguna duda. Lo amaba, era más que simplemente gustarle a alguien. La diferencia en sus sentimientos se debía a que Seiji le dedicaba mucha más atención a Kanae y lo salvaba muchas veces. Mientras tanto, él solo entrenaba y pasaba el tiempo cazando demonios con Shinobu. Esto apesta. Siento que estoy perdiendo algo aunque nunca fue mío, dijo Shinobu y se dejó caer en su futón. Kanae permaneció en su lugar y observó a su hermana en silencio. Shinobu tomó una almohada y le cubrió la cara, pero por lo demás, no hizo más comentarios. Al ver eso, salió silenciosamente de la habitación y cuando cerró la puerta, soltó un suspiro de alivio. Se sintió aliviada de que los sentimientos de Shinobu por Seiji parecieran ser mucho menores que los suyos. Su hermana ya parecía estar rindiéndose y estaba en proceso de superarlo. Eso estuvo bien. Ella siempre pensó que los sentimientos de su hermana eran iguales o incluso mayores que los de ella, pero hoy aprendió que no era cierto, entre otras cosas aprendió. Ahora el último hilo de vacilación se rompió. Ella sonrió con una sonrisa cómplice y esperanzada. Tercer punto de vista. Oye, escuché de algunos demonios inferiores que hay una hermosa chica en el cuerpo de cazadores de demonios que usa respiración de flores, le dijo un demonio de cabello blanco con sangre en los labios a otro demonio que estaba arrodillado frente a él. El demonio de cabello blanco tenía ojos color arcoíris que parecían ver todo en este mundo como diversión, algo con lo que podía jugar. Estaba acostado de lado y su mano derecha sostenía el amplio muslo de una hermosa mujer. Dicen que tiene la belleza de un hada, moviéndose con gracia y elegancia mientras mata demonios. Señor Doma, debe estar hablando de Kanae Kocho, la flor Ashira, dijo el demonio arrodillado. Era un cazador de demonios que eligió convertirse en demonio debido a su afán de inmortalidad. Doma, el segundo lunar superior, lo había mantenido a su lado, a su antojo. Le hacía preguntas triviales sobre el cuerpo de cazadores de demonios y los humanos en general. ¿Qué aldea tenía las chicas más hermosas? ¿Cómo era la vida de un Demon Slayer? ¿Dónde y cómo se fabricaban las espadas Nichirini? Como la pregunta que hizo ahora, ¿quién era la mujer hermosa del cuerpo de Demon Slayer? Ella es la mejor sanadora del cuerpo de cazadores de demonios y es realmente una mujer hermosa, la mejor que he visto, dijo el demonio. Toma tarareó y miró la pierna humana que sostenía. Tenía la suave piel de una mujer hermosa. Era una delicia. Me pregunto a qué sabrá, susurró. Lo pensó por un momento y su deseo pareció mezclarse bien con el deseo de su maestro, que era la erradicación del Demon Slayer Corp. Matar a su sanador debería debilitarlos dramáticamente, ¿verdad? ¿Puedes traerla conmigo? Preguntó Doma con una sonrisa inocente, como la de un amigo cercano que te pide que le invites a comer. Ah, tragó saliva el demonio. Bueno, rara vez sale de la mansión Flower, ya que es la doctora principal. Pero a menudo iba a aldeas infectadas por enfermedades que se propagan de forma natural o debido al arte demoníaco de sangre de un demonio. Tomo inclinó la cabeza hacia un lado, su sonrisa seguía siendo la misma pero de repente parecía menos amigable. ¿Por qué hablas tanto? ¿Puedes hacerlo o no? Un instinto asesino tan escalofriante se apoderó del demonio inferior. Yo puedo. Yo puedo.
Gritó el demonio mientras su instinto asesino se desvanecía. Tomará algo de tiempo, pero puedo hacerlo con mi arte de demonio de sangre. Genial. Dijo Doma con una sonrisa amistosa. Pero no me hagas esperar demasiado, no sea que te mate en mi aburrimiento. El demonio se quedó sin palabras. Tras un largo silencio, simplemente dijo: entiendo. Seiji había pensado todo este tiempo que Kanae conoció a Doma debido a un extraño giro del destino y una desgracia. Pensó que su sola existencia y el hecho de haber advertido a Kanae muchas veces podrían cambiar este destino. Pero resulta que nunca fue un encuentro casual que Kanae conociera de Doma. Ella fue el objetivo. Vaya, estoy extrañamente emocionado por esto, comentó Doma mientras miraba su brazo que temblaba ligeramente. ¿Pero era realmente emoción lo que sentía? Doma, tan ajeno a las emociones y de quien a menudo se decía que carecía de ellas, no lo sabía. ¿Fue emoción o miedo lo que surgió de la mala premonición en su corazón? Cada parte sobrenatural de él, sus instintos, sus hechizos y cada célula individual, le gritaba. No lo hagas. Capítulo 74. Respiración con esteroides. Punto de vista de Seiji. Después de una agradable conversación mientras tomábamos té, Rengoku decidió retomar su entrenamiento. Nos dejó a Mitsuri y a mí solos para que pasáramos tiempo juntos, pero en lugar de eso, llevé a Mitsuri afuera para entrenarla. Si iba a convertirse en una cazadora de demonios, me aseguraría de que fuera lo más fuerte posible. No solo sería de gran ayuda para la humanidad, sino que, lo más importante, la mantendría a salvo. Te voy a enseñar un estilo de respiración que creé yo mismo. No es un estilo de respiración completo, así que piensa que son rueditas de entrenamiento, le dije. Tenía una mirada radiante que me decía que estaba emocionada por aprender lo que fuera que le enseñara. Ella estaba emocionada pero levantó la mano en señal de interrogación. Sonreí al verla decir: somos solo nosotros dos, Mitsuri, no tienes que levantar la mano, le dije. ¿Qué pasa? ¿Qué es un estilo de respiración? Una revelación me golpeó como un rayo y giré mi cabeza robóticamente hacia Rengoku, quien estaba absorto en su propio entrenamiento físico. Ese tipo ni siquiera le había explicado qué eran los estilos de respiración. ¿De verdad era buena idea dejarla con él? Negué con la cabeza con impotencia y expliqué. Los estilos de respiración son las herramientas principales de un cazador de demonios. Al dominar ciertos patrones de respiración y entrenar tus pulmones para maximizar la ingesta de oxígeno, puedes lograr una fuerza sobrenatural. Hice una pausa. ¿Entiendes? Sí, inclinó la cabeza. Ella no entendió. Bueno, supongo que tendríamos que empezar por lo más básico. No es que me quejara, enseñarle no era nada complicado. Al fin y al cabo, era mía. Era como entrenarme a mí mismo. Bueno, sentémonos a practicar primero, dije, y ambos nos sentamos en la postura del loto. Estábamos uno frente al otro y le agarré la mano con una y la otra la puse en el pecho. Al principio, mi mano se hundió en su suave pecho y se sonrojó, pero se detuvo al presionar sus costillas. Actué con profesionalidad, aunque exigía un gran autocontrol. Sentí la expansión y contracción rítmica de su pecho. Mis ojos brillan de color púrpura y usé una radiografía para ver sus pulmones rosados y sanos. Al igual que el resto de su cuerpo, sus pulmones eran excepcionalmente grandes y potentes. Con mis ojos y su cuerpo ya demencial, no sería difícil enseñarle lo básico. De hecho, no sería difícil llevarla al nivel de una Ashira. Lo que voy a enseñarte, como dije, es un estilo de respiración que creé hace mucho tiempo. Es la respiración más fácil de aprender y también la respiración constante más efectiva, dije y comencé a guiarla a través de los patrones de respiración. Se llama respiración con esteroides. La respiración con esteroides permite que el cuerpo aproveche al máximo la capacidad muscular y promueve la rápida regeneración y el crecimiento muscular. Era un estilo de respiración que dependía en gran medida del cuerpo del usuario. Si tu cuerpo era fuerte y tenías una buena genética, la respiración con esteroides te funcionaría mejor. Al igual que la sustancia que le dio nombre, era una mejora para tu cuerpo. Así que, cuanto más fuerte sea tu cuerpo, mayor será la mejora. Ahora imagina la mejora en alguien tan especial como Mitsuri, que tenía músculos rosados, que también eran 8 veces más densos que los de los humanos normales. Esa sería una versión femenina de Gyomei. Así que empecé a crear un monstruo con la forma de una adorable waifu. El resultado de mi esfuerzo no se vería tan pronto, pero fue el comienzo. Además, podía quedarme tranquilo sabiendo que la respiración con esteroides seguiría viva. Pasamos todo el día entrenando juntas.
Mitsuri no se portó como una consentida conmigo, al contrario. Se esforzó al máximo, se esforzó más entrenando conmigo que nunca entrenando con Rengoku, me dijo. No quería decepcionarme, así que se esforzó al máximo. Eso significó que el progreso fue rápido. Podía ver sus pulmones con mis ojos y guiarla detalladamente para que aprendiera el patrón de respiración. Cuando tenía problemas o dificultades para aprender, la ayudaba empujándole el pecho y forzándole a exhalar el aire de los pulmones con el patrón correcto. Esto fue de gran ayuda para ella, ya que podía sentir cuál era el camino correcto. Solo tenía que imitarlo. Aprendió la respiración con esteroides enseguida. Si tan solo aprendiera a respirar de forma constante, le sería de gran ayuda en su entrenamiento y recuperación. Ojalá no le crezca barba ni nada. Solo podría entrenarla por un día, así que escribí manuales que pudiera seguir y se los regalé. Al final de nuestra capacitación, ya estaba oscuro y entramos en casa, nos limpiamos y nos acostamos rápidamente. Me acosté con Mitsuri, para su alegría y vergüenza. No le hice nada lascivo ni nada parecido, aunque no ofrecía ni una pizca de resistencia si me acostaba con ella. Tampoco sabía por qué ni cómo lo hice. Supongo que cuando estabas seguro de que algo era tuyo, no lo devorabas de inmediato. En cambio, lo atesorabas porque estabas seguro de que nadie te lo arrebataría. Pero recuerdo simplemente abrazarla fuertemente y tuve uno de los mejores sueños que he tenido. Me desperté temprano a la mañana siguiente, incluso antes de que saliera el sol. Rengoku también se había despertado, pero Mitsuri seguía durmiendo plácidamente. Reuní en silencio todo mi equipo y ropa, y con un último beso a Mitsuri, que dormía, decidí irme. Mi siguiente destino era la aldea de los herreros, donde arreglaría mi espada. ¿Te vas? ¿No crees que deberías despedirte de ella? Preguntó Rengoku cuando estaba a punto de abrir la puerta. No, es mejor que duerma, además, dijo que odiaba las despedidas porque le daban la sensación de que no nos volveríamos a ver. ¿A dónde vas? ¿Otra misión? Iré a la aldea de los espaderos a que me arreglen la espada, dije, y saqué mi espada desportillada para que la viera. Su rostro se iluminó de inmediato. Yo también me encogí al ver el estado defectuoso de mi espada. Siempre la mantenía impecable, igual que yo y mi ropa. El movimiento perfecto también me permitió asegurarme de no astillar ni dañar mi espada, por lo que fue una vista realmente impactante. ¿Qué pasó? Preguntó. Es de la otra noche cuando me encontré con ese demonio, respondí, apartando la mirada de la fea espada. Parece que tienes algo que decir, dije al ver su expresión. Se me daba muy bien interpretar a la gente, así que lo sabía. Es solo que, amigo mío, comenzó Rengoku, sus vibrantes ojos amarillos, como fuego furioso, fijados en los míos con preocupación. Por favor, cuídate. Y asegúrate de que, sin importar lo que sientas, nunca dejes que tus emociones te cambien, dijo. Lo tendré en cuenta. No seas como mi padre, dijo, y sus palabras finalmente perforaron mi corazón. Su padre era un hombre controlado y transformado por la profunda tristeza que albergaba en su interior. Se volvió odioso, víctima de su trauma y sus emociones. Volví a mirar mi espada, fruto de mi odio hacia ese viejo demonio. Mi rabia y mi odio me habían llevado a hacer cosas que de otro modo jamás haría. Gracias, le sonreí a Rengoku. Eres un gran amigo. Ja 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 ja. Rió, pero procurando no sonar demasiado fuerte. Intento serlo. Parecía orgulloso de que apreciara su consejo, a diferencia de su padre, que se abría a la idea de aceptarlo. Claro, al ver eso, tuvo que añadir más. Mantén tu corazón encendido, Seiji, sé cálido con tus amigos y quema a tus enemigos. Y asegúrate de no quemarte tú mismo. Ya, demasiado y es cursi. Puedes guardarte el lema de tus antepasados, dije, abrí la puerta y me fui. No era la primera vez que decía esas frases. Estaban escritas en el manual de respiración de llamas. Pude imaginarlo riendo detrás de mí mientras me iba con una nueva luz en mis ojos. Jeje, todavía tengo mucho que aprender, ¿eh? El viaje apenas comenzaba. Punto de vista de Seiji. Llegué a la aldea de los herreros en menos de un día. El terreno era accidentado y, como se suponía que estaba en un lugar oculto, tuve que recorrer muchas rutas secretas, pero logré llegar a la aldea sin problemas. No perdí el tiempo y le di mi espada a Anzo, quien quedó absolutamente sorprendido cuando vio el estado en que estaba. Pero como era mi primera vez y tenía un buen historial de mantenimiento de mi espada, no me regañó. En cambio, me dio mi viejo Odachi y me dijo que esperara unos días para que repararan mi espada. Era la espada de una Shira, hecha con la mejor calidad, así que incluso repararla llevaría tiempo.
Lamento las molestias, dije haciendo una reverencia. No te preocupes, estas cosas pasan. Pero asegúrate de tener cuidado la próxima vez, dijo e inmediatamente fue a su taller a arreglar mi espada. Tras cumplir mi tarea, abandoné la aldea de los herreros. Aunque lamento no haber disfrutado de las aguas termales, no tenía tiempo que perder. Con Raven encima de mí, empecé a recibir misiones de inmediato. Viajé hacia el este y completé todas las misiones que surgieron en esa dirección. En solo 2 noches, logré aniquilar a 8 demonios y completar 5 misiones. No en vano me consideraban el Asirá más eficiente. Mis ojos, que habían mejorado mientras rastreaba al viejo demonio, ahora eran aún más efectivos al completar misiones. Con un solo vistazo al bosque, podía rastrear fácilmente a cualquier demonio. Pero al tercer día dormí por la mañana y al mediodía continué mi viaje. Estaba en territorio de los Asirá del agua y, tal como esperaba, me encontré con Hiyu mientras patrullaba. Una patrulla diurna consistía principalmente en que los Asirá revisaran los alrededores para ver si había algún rastro de algún demonio dejado la noche anterior. Me encontré con Hiyu y decidimos ir a un restaurante cercano a almorzar. Pedimos ramen de miso y disfrutamos juntos. Escuché que mataste a una luna inferior otra vez. Gracias por tu trabajo, dijo Hiyu antes de sorber sus fideos. Por cierto, en Japón era de buena educación sorber los fideos ruidosamente porque eso le decía al chef que los estabas disfrutando. No pude oírlo, pero imaginé que sería una tradición molesta para la mayoría de las personas. Fue un placer matarlos, admití encogiéndome de hombros mientras disfrutaba de la sopa. ¿Y tú? Escuché que tomaste un nuevo tsuguko otra vez. Una diferencia que marcó mi existencia fue que Hiyu ahora se sentía cómodo con su identidad de Asirá. Así que había tomado bastantes tsukugo, aunque no había tomado ninguno en el anime. Hiyu me hizo un gesto con la cabeza. ¿Cuánto tiempo? Pregunté con ojos cómplices. Pasó 2 meses conmigo antes de crear su propio estilo de respiración y se fue, dijo Hiyu, tratando de permanecer estoico, pero pude ver que estaba deprimido. Había estado tomando muchas tsuguko e intentó entrenarlas para que se convirtieran en sus sucesoras, pero todas se marcharon de una forma u otra. La mayoría simplemente creó su propio estilo de respiración en lugar de dominar la respiración acuática. Ese era el problema de la respiración acuática. Era tan versátil que muchos terminaron creando una variante diferente. La mayoría de los estilos de respiración únicos se derivaron de la respiración acuática, como la respiración de flores, la respiración de insectos, la respiración de aceite, la respiración de hielo, etc. Esta vez tenía esperanzas porque el candidato tenía mucho talento. Pero al final, se diversificó más allá del campo de la respiración acuática, dijo Hiyu. ¿En serio? ¿Cómo se llamaba? Obana Iguro. Él creó la respiración de la serpiente. Hice una pausa por un segundo antes de tragar mi sopa ruidosamente. ¿Obanai? ¿Como el niño con 2 colores de ojos? Sí, y no lo llames niño Seiji, él es mayor que tú, respondió. ¿Cómo lo conociste? Preguntó. Lo conocí en una de mis misiones, dije y él asintió, aceptando mi respuesta. Esa fue una noticia interesante. Nunca pensé que Obanai sería un tsuguko de Hiyu en ningún momento de su vida. Recuerdo que en el anime tenían algo de carne. Espera, ¿se llevaron bien? Pregunté y Hiyu dudó en responder antes de decirlo. Me llevé bien con él, me reí, qué frase tan triste. ¿Por qué nadie se hacía amigo de mi buen chico Hiyu? Era tan majo. Bueno, quizá necesitaba mejorar su expresión facial. Era demasiado distante, nadie más que yo podía interpretarlo. Entonces, ¿en qué rango se encuentra ahora? Tsuchinoye, respondió Hiyu. Interesante, debería necesitar al menos 1 año más para convertirse en Asirá. Pero tenía muchas ganas de conocerlo. Ojalá no se enamorara de Mitsuri como en el canon, no sea que yo lo hiciera. Disfrutamos del resto del almuerzo antes de separarnos de nuevo. Aunque fuéramos amigos, teníamos nuestros propios deberes y responsabilidades. Al día siguiente, mi espada finalmente estuvo terminada y Anzo vino a entregármela. Y así continuó la vida del esteroide Asirá. Pasaron 2 meses. Bueno amigos. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado y que Dios les bendiga. Chao.